¿Qué es el sistema nervioso? El sistema nervioso, jóvenes, hay varias definiciones. Uno le llama que es un conjunto de células, otro dice que es un conjunto de tejidos, eh, otro dice que es un conjunto de estructuras, que estas, o también le dicen conjunto de neuronas. Y estas estructuras son lo principalmente donde reseccionan, procesan y conducen los impulsos nerviosos. Quiere decir la relación que tiene la mente con nuestro cuerpo. Ahora, esto quiere decir también, jóvenes, que es el soporte biológico de la actividad psíquica. O sea, la base biológica de los procesos mentales, estamos hablando del cerebro. Por eso decimos conjunto de células especializadas de conducción de los impulsos nerviosos. Ahora, lógicamente que hay factores, pero vamos a ver primero lo que es la división. El sistema nervioso se divide en dos partes: el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Ahora, tienen dos el sistema nervioso, el central y el periférico. Cuando estamos hablando del central, está formado por el encéfalo y está formado por la médula espinal. Entonces está formado por dos partes. El encéfalo le llamamos, jóvenes, la parte que está dentro del cráneo. Hay tres partes que están en el cráneo: lo que es el cerebro, el tronco cerebral y lo es el cerebelo. Esos tres partes está compuesto, o le llamamos el encéfalo. Ahora, cuando estamos hablando, jóvenes, de la médula espinal no está dentro del cráneo, está dentro de la columna vertebral. Y la parte superior que entra al cráneo, más o menos una longitud de 2 a 3 pulgadas, esa la llamamos el tronco encefálico. Pero entonces vamos a tener claro la división, que es el encéfalo y es la médula espinal. Ahora, si hablamos, jóvenes, del sistema, vamos a ir acá, del cerebro. Ahí está el diencéfalo, la corteza cerebral y el sistema límbico. Es otra clasificación que hacen al cerebro. Pero también el cerebro está compuesto por la corteza cerebral y la subcorteza cerebral, jóvenes. Ahora, también vamos a ver sobre el sistema periférico. Cuando estamos hablando del sistema nervioso periférico, está compuesto por dos: el sistema nervioso somático y el sistema nervioso autónomo. Autónomo. Quiere decir que está compuesto de dos partes. Ahora, el somático también está compuesto de dos partes, jóvenes. O perdón, el autónomo, lo que está ahí, vamos a ver. El autónomo está dividido en dos partes, que es el sistema, el simpático y el parasimpático. Y para no dejar de lado el somático, también está compuesto de dos, que son el sistema nervioso sensitivo y el sistema nervioso, o le llaman también la vía aferente o la vía eferente. Entonces, ya tenemos ahí, jóvenes, la división del sistema nervioso. Esto nos va a servir de base para poder comprender las bases o el desarrollo, lo que vamos a ver en adelante, jóvenes. Ahora, vamos a ver acá las funciones del sistema nervioso. Sabemos que la base biológica de los procesos mentales es el cerebro, y la unidad biológica del cerebro, estamos hablando de las neuronas. Ahora, tenemos acá las funciones, es que la función del sistema nervioso es generar, ¿no?, y conducir los impulsos nerviosos. Eso quiere decir, lo que llega al sistema nervioso central lo procesa la información
y luego lo gobierna o indica o lo lleva a diferentes partes del cuerpo, jóvenes. Entonces tenemos las respuestas que da nuestro cerebro a base de las neuronas. Ahora, las neuronas hay varios tipos y varias formas. Si hablamos de los tipos, tenemos las neuronas sensitivas, las neuronas motoras y las neuronas asociativas, o también le llaman interneuronas. Ahora, formas hay distintos, jóvenes, con un axón, sin axones, solamente con dendritas. Entonces tenemos varias formas de neuronas. Por eso cuando estamos hablando de las neuronas, eh, esos tipos corresponden, tres tipos como los he dicho, que son las neuronas motoras, asociativas y las sensitivas. Ahora, cada neurona también tiene funciones y cada neurona también tiene sus partes. Por ejemplo, así como nosotros captamos información, también las neuronas captan información, jóvenes. ¿Y por dónde captan información? Sus orejitas, sus oídos de las neuronas son las dendritas. Por ahí captan la información. Y luego la información pasa al soma o cuerpo. Del cuerpo llega al núcleo. Del núcleo llega al axón. Del axón recorre todo y llega a los botones terminales del axón. Y en los botones de los terminales del axón ahí hay un espacio sináptico que liberan los impulsos nerviosos. Cuando liberan ahí, toma el nombre de neurotransmisores. Y ese espacio que hay entre las neuronas le llaman el espacio sináptico. Entonces tenemos las partes de las neuronas, que es el núcleo, el cuerpo, dendrita, el axón, la mielina, las células Schwann, que vienen a decir que cubren con la mielina el axón. Le dan el que hace el revestimiento de las neuronas, o perdón, del axón. Entonces la mielina es lo que permite que los impulsos nerviosos no se fuguen. Eso quiere decir que hace que los impulsos nerviosos viajen, jóvenes, por el axón. Tiene una velocidad, nos dice aproximadamente, ¿no? De 100 metros por segundo multiplicado por, o 120 metros por segundo multiplicado por 100. Entonces tenemos las neuronas, jóvenes. Ahora vamos a ver tipo de neuronas. Por ejemplo, tenemos ahí la función sensitiva y la función motora. La función sensitiva es de llevar la información desde la piel. En la piel tenemos receptores. Entonces, en nuestros receptores van a captar los estímulos. O sea, cualquier cosa que pase en nuestra piel, los receptores captan y lo van a convertir en impulso nervioso. Si lo convierten en impulso nervioso, los receptores, eso quiere decir que por medio de los nervios sensitivos van a llegar hasta la médula. Y de la médula puede llegar hasta el cerebro. Ahora, eso quiere decir que el cerebro procesa la información, lo envía a la médula y la médula comienza, envía la respuesta, regresa hacia los músculos. Por eso la llamamos la que lleva de la piel al cerebro, le llaman vía aferente o nervios sensitivos, y la que trae del cerebro hacia los músculos, las glándulas, le llamamos vía eferente o también la llamamos nervios motores. Y acá tenemos, por ejemplo, cómo se comunican las neuronas. Ve el espacio sináptico cuando libera los botones terminales y la otra neurona recibe la información. Eso quiere decir la que suelta la información le llaman sensitiva y la otra sería receptora, le llaman neurona motora, jóvenes.
Sigamos, los neurotransmisores. Bueno, de los neurotransmisores tenemos varias funciones. No solamente hay una función de los neurotransmisores. Por ejemplo, acá tenemos los neurotransmisores. Tenemos por ejemplo, los neurotransmisores es una sustancia química. ¿Ya? Es una sustancia química. Un momentito. Ya. Sigamos jóvenes. Sustancia química. Esa sustancia química tiene varias funciones, ¿no? Varias funciones. Por ejemplo, tenemos la dopamina. La dopamina nos dice que la dopamina especialmente eh, o cumple la función de regular nuestras emociones. Estamos hablando de los movimientos corporales, el estado de alerta y el estado de vigilia. Por eso ahí también encontramos la esquizofrenia. También está el Parkinson, la escasez de la dopamina. También tenemos, por ejemplo, el aumento de esta sustancia, está la esquizofrenia. Y lo que se disminuye, estamos hablando del Parkinson. Ahora tenemos la aceticolina. La aceticolina tiene que ver mucho con la atención, tiene que ver con la memoria, tiene que ver con la motivación. A la escasez de esta sustancia se produce el Alzheimer. Imagínate, el Alzheimer es la escasez o la baja disminución que hablamos de la aceticolina. Ahora, no solamente hay esos jóvenes, tenemos otros neurotransmisores. Por ejemplo, estamos hablando de la serotonina, lo que tiene que ver con el sueño, el estado de ánimo, el dolor, la conducta agresiva, tiene que ver con la depresión. Y así podemos mencionar varias sustancias o también jóvenes hablando de los neurotransmisores. Ahora vamos a entrar a lo que es el sistema nervioso central. Recuerda que el sistema nervioso se divide en dos partes. El sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Le llamamos central, ¿por qué, jóvenes? A ver, ¿alguien me puede decir por qué le llamamos el sistema nervioso central? A ver, ustedes no hablan, ¿no? Están mudos, ¿no? ¿Por qué le llamamos el sistema nervioso central? A ver, Mori, ¿quiere escuchar su voz de Mori? Cuerpo, muy bien. Ahí tenemos también a Damaris, muy bien. Eso quiere decir, jóvenes, el sistema nervioso central porque está en el centro del cuerpo. O sea, por eso le llamamos el sistema nervioso central. Y recuerda que el sistema nervioso central está formado por el encéfalo y la médula. Quiere decir que la médula está dentro de la columna vertebral y la columna puede dividir al cuerpo en dos partes iguales. En la parte superior de la médula descansa el cerebro. El cerebro no está a un costado de la médula, está buscando el equilibrio en la parte superior, jóvenes. Por eso decimos el sistema nervioso central. Ahora, este sistema nervioso central se va a encargar de recepcionar toda la información, lo que sucede en el cuerpo. O sea, mira, el encéfalo está dentro del cráneo, ¿no? Tenemos el encéfalo. Y ahí el encéfalo está formado por el tronco cerebral, cerebelo y el cerebro. Todo esto es el encéfalo, pero descansa sobre la médula. Entonces, el central es el que procesa, recibe toda la información que llega del cuerpo. Puede llegar de las extremidades, puede llegar de los sentidos, puede llegar de un órgano interno, información, pero son los que llevan la información al central. ¿Y quién es el que lleva la información? Es el periférico. ¿Y dónde está el periférico?
El periférico no está en la médula ni en el encéfalo. El periférico está en los sentidos, en los tendones, en los músculos, en los órganos internos, y todo está conectado con el sistema nervioso central. Quiere decir con la médula. La parte de nuestra cara también está conectado con el sistema nervioso central. Entonces está con el tronco cerebral. Salen los nervios a toda nuestra cara. Eso le llamamos los nervios, 12 pares de nervios craneales. Y todo nuestro cuerpo está comunicado con la médula mediante los 31 pares de nervios espinales. Entonces, de esa manera se conecta todo el cuerpo con el sistema nervioso central. Por eso que hablamos el sistema nervioso central. Quiere decir, mira lo que dice el central. Permite la dirección de los órganos del desarrollo y la capacidad de aprendizaje. Claro, ¿dónde está el aprendizaje? ¿Dónde está? En el cerebro. Y ahí el cerebro es la base donde constituye la base biológica de los procesos mentales. Y cuando hablamos del central, te está diciendo que está compuesto por el encéfalo y la médula espinal. Pues acá tenemos la médula y tenemos el encéfalo. ¿Ya? Cuando estamos hablando de la médula, ahí vemos, jóvenes, todo lo que está en el cerebro, dentro del cráneo, lo llamamos encéfalo. ¿Y por qué está compuesto el encéfalo? Está compuesto por el tronco cerebral, cerebelo y el cerebro. Tenemos la médula. La médula está dentro de la columna vertebral que sale desde la base inferior del cráneo. Todo recorre nuestra columna. Tiene una longitud, dicen algunos, de 40 a 45 centímetros. Y mira de la médula. Hemos dicho de la médula salen los nervios espinales como una red. Sale a diferentes partes del cuerpo. Lo que te sucede en cualquier parte del cuerpo, por medio de esos nervios, llega la información a la médula. Todo lo que sucede en diferentes partes del cuerpo, la que va a recibir la información es la médula. Como la médula no puede asociar, no puede procesar información, lo lleva al cerebro. Y el cerebro es el científico, el que resuelve todo. Resuelve y lo entrega a la médula. Y la médula nuevamente regresa y la envía hasta los músculos, tendones. Entonces, jóvenes, ¿cuál es la función de la médula? La médula, jóvenes, tiene varias funciones. Se dice que la médula es una estructura alargada, queda blanda, ubicada en el interior de la columna vertebral. Ya te lo expliqué eso. Vía aferente y vía eferente. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que la médula también tiene células o neuronas. Esas neuronas se encargan de llevar desde la médula, muy bien, Kiara, muy bien. Lleva información desde lo que llega de diferentes partes del cuerpo, lo lleva al cerebro. El llevar la información de la médula al cerebro le llaman vía aferente. Y el cerebro procesa y la envía a la médula, le llaman vía eferente. Llevar y traer. Lleva vía aferente. Trae del cerebro a la médula vía eferente. Pero la médula no se va a quedar con esa información. La médula va a enviar ¿a dónde? Hacia los músculos, tendones. Sigue, si lo envía, recibe del cerebro y lo envía a los músculos, es vía aferente. Ahora, si recibe de los sentidos la médula y le lleva hasta el cerebro, le llama vía eferente. ¿Qué quiere decir? Uno lleva y otro trae. Uno lleva hacia arriba y otro hacia abajo. ¿Cómo se llama el que lleva hacia arriba? Se llama vía aferente. ¿Cómo se llama la que trae? Se llama vía eferente. También le llaman con otros nombres. Le llaman nervios sensitivos a la vía aferente. Y a la eferente le llaman nervios motores.
¿Esto qué quiere decir, jóvenes? Que la médula es la que comunica, o es la vía de comunicación entre el cerebro y el cuerpo y el cerebro. O sea, el que lleva la información es, ¿no? Del cuerpo al cerebro y del cerebro al cuerpo. Entonces, es la encargada de comunicar con diferentes partes del cuerpo. También tiene otra función. Vamos a ver, movimientos motores. O sea, todos los movimientos del cuello hacia abajo es responsable la médula. Mueve porque recibe la información del cerebro y la entrega a la médula. La médula se encarga de dar las órdenes al sistema nervioso periférico. Por eso es que escribimos, corremos, saltamos, porque es encargada de enviar los movimientos. Ahora, ¿de dónde van los movimientos? También hay un área en el cerebro que lo vamos a ver ahora. También tiene una sensibilidad corporal, claro, porque todo lo que recibe el periférico, lo primero que va a hacer es la médula va a reaccionar, se va a activar. Entonces, al activar, van sus neuronas sensitivas o aferentes y llevan hacia el cerebro. O sea, toda la información que pase en diferentes partes del cuerpo va a llegar a la médula, jóvenes. Tenemos los actos reflejos, que quiere decir que el acto reflejo es que da respuestas simples. El hecho de poder tocar algún objeto, ver la textura, es simple. La médula resuelve. Ahora, ¿por qué resuelve, jóvenes? Porque tiene pues las neuronas sensitivas y las motoras, pero no tiene las asociativas, porque las asociativas son las que procesan información. Si la médula tuviera las asociativas, entonces procesaría información y no necesitaría del cerebro, pero no es así. Da algunas respuestas simples, pero el que lleva la información para procesarla es al cerebro. También tiene respuestas sexuales. Claro, la piel se va a encargar de captar, los sentidos captan la información, pero también, pues jóvenes, la información llega al cerebro y el cerebro se va a comunicar con diferentes partes del cuerpo. Por eso usted cuando esté enamorado y encuentra a la persona, pues su corazoncito se acelera, pero esa orden pues, viene del cerebro, ¿no? Por eso usted dice estoy enamorado. Y muchas veces en el varón también hay erección, donde tiene que intervenir cuál la médula, pues igual la mujer. O sea, también tiene que ver. O sea, todas las partes del cuerpo están conectado con la médula. No hay ninguna parte que esté conectado directamente con el cerebro. O sea, tiene su jerarquía. O sea, tiene su secuencia, su proceso para dar una respuesta a jóvenes. También tenemos el soporte del cuerpo. Claro, la médula es la que tiene que soportar con la columna vertebral, pero que está coordinadamente, jóvenes. Ahora hablemos del encéfalo. El encéfalo, estamos hablando principalmente de el cerebro, lo que está el cerebelo y el tronco cerebral. Quiere decir lo que está dentro del cráneo. ¿Y qué está lo otro? Lo que está en cráneo es una estructura voluminosa situada sobre la médula espinal, quiere decir la parte superior, en la parte inferior del cráneo. ¿Y qué está ahí, jóvenes? Ahí están las partes. Mira, ahí está. Le llamamos encéfalo, lo que estamos hablando del bulbo raquídeo, es parte de la médula que ingresa al cráneo. La parte del centro le llamamos el puente o el puente de Borilio, o también en parte superior está el mesencéfalo. Esos tres le llamamos el tronco encefálico o el tallo encefálico. También está compuesto por el cerebelo. El cerebelo es el cerebro silencioso o el árbol de la vida que le llaman. Y el más grande es pues el cerebro. Estos tres componentes forman el encéfalo. Forman el encéfalo, jóvenes. Ahora,
vamos a ver, ya tenemos el cerebro. Ahí está, ¿ven? Está formado por el cerebro, cerebelo y el tallo encefálico. Vamos a ver el tronco cerebral. Mira, el tronco cerebral, estamos hablando del tallo cerebral, responsable de las funciones vitales. Quiere decir que ahí tenemos las funciones vitales. ¿Y cuáles son las funciones vitales? A ver, ¿cuáles son? La respiración, el ritmo cardíaco, la vasomotora, eh, la deglución. También podemos tener jóvenes, aparte de eso, funciones vitales, hay otras funciones más. Por ejemplo, tenemos las expresiones o movimientos faciales, movimiento de la cara, el movimiento de los ojos, movimiento de la lengua, movimiento de los labios, movimiento de la frente, algunos mueven las orejas. Entonces, esas son funciones del tronco cerebral. Ahora, también controla la tos, controla el estornudo, el hipo, el vómito. También tenemos la succión, tomar agua, ¿ves? Succionar, la deglución. Quiere decir desde el momento que nos alimentamos hasta que llegue el alimento al estómago. Por eso podemos tomar agua y comiendo, porque esa función lo cumple, hablamos sobre la deglución. Entonces tenemos mesoncela, el puente, el bulbo raquídeo. Ahora, dentro del tronco cerebral o el tallo cerebral, tenemos pues jóvenes Sarita o le llaman Sara. ¿Y qué significa Sara? Sistema activador reticular ascendente. Entonces quiere decir que Sara es el sistema activador reticular ascendente. Ahí está lo que nos estaba explicando. Entonces, o también lo vamos a encontrar con el nombre de formación reticular. Pero ya tú sabes que es Sara, sistema activador reticular ascendente, quiere decir que activa al cerebro y también activa al cuerpo. Estamos hablando de otra parte del sistema nervioso, sería el simpático. Pero Sara tiene que ver con la vigilia. Por eso cuando estamos hablando ahí, su tarea principal es las respuestas que tiene que estar relacionada con la atención, ¿no? Y estar despierto, alerta. Por eso hablamos de la vigilia. Cuando estamos pues despiertos, estamos atentos a lo que sucede. Por eso está la atención, los movimientos, los reflejos y todo ahí. Entonces, esa es la formación reticular que se encuentra en, en, la, en el tronco cerebral. Entonces, ahí tienes el mesencéfalo, tienes el bulbo raquídeo, tienes ahí la protuberancia, sus funciones jóvenes. Ahora vamos a ver principalmente el cerebelo, ¿no? Ya te he dicho que es el árbol de la vida. También le llaman el cerebro silencioso. Entonces, el cerebelo está ubicado en la parte posterior del encéfalo. Y, y este tiene funciones. Principalmente, tiene que ver con la coordinación de los movimientos, de los músculos. Coordinación de los movimientos, como bailar, tejer, saltar, ¿no? Cortar, escribir, conducir, todo lo que tiene que ver con la coordinación de los movimientos, tono muscular, también tiene que ver con la regulación de la postura, el equilibrio. Mira el equilibrio, la postura del cuerpo. El equilibrio hace que nosotros no nos podemos caer, ¿no? Porque estamos siempre regula el equilibrio para toda la actividad, jóvenes. Ahora, si consumen alcohol, afecta el cerebelo. Por eso es que las personas pierden el equilibrio. Y tenemos otros jóvenes que es el cerebro.
El cerebro es la parte más desarrollada del ser humano. O sea, eso quiere decir que hay animalitos que nos ganan en ciertas capacidades. Por ejemplo, el perro pues te va a ganar en olfato, pero el águila te va a ganar en visión o nos gana. Pero lo que no nos gana y no nos va a ganar es el desarrollo de nuestras capacidades, el desarrollo del cerebro. O sea, no hay otro ser, otra especie como el hombre que ha desarrollado mentalmente o su cerebro, jóvenes. Entonces tenemos el cerebro. Es la parte más voluminosa de ese. El peso es variable, jóvenes. No quiere decir que es un metro, o claramente 1,5 kilos. A uno dicen 2 kilos, 3 kilos. No, no vamos a decir pues 4 kilos, 5 kilos. No, tiene un peso aproximadamente. Siempre el varón dice que es un poquito más grande. Generalmente te ponen pues, máximo 1,5 kilos. Pueden tener 1,2 kilos, 1,3 kilos, va a variar, pero no va a tener pues 2 kilos, 3 kilos, 4 kilos, no. Máximo es 1,5 kilos. Contiene aproximadamente, te dice, de 200.000 millones de neuronas. Ahora, aproximadamente, y no está determinado, jóvenes. Puede tener más o puede tener menos. Pero acuérdate que las neuronas nos dicen que no se reproducen. Sí se reproducen en la infancia hasta llegada a la niñez, pero después ya no se reproduce. Al contrario, va disminuyendo ahora las neuronas por muchos factores que nosotros mismos no los estamos cuidando, peores, y se van muriendo. Ahora, eso quiere decir 200.000 millones de neuronas. Está situado en la parte anterior y superior de la cavidad craneal. Claro que está superior. Abajo está el tronco. Entonces, está en la parte superior, jóvenes. Sigamos. Vamos a ver acá ahora. El cerebro se divide en dos partes. La corteza cerebral y la subcorteza cerebral. Entonces, está dividido en dos partes. La parte superior externa del cerebro, entonces, o la función consiste en usar y aprovechar la información de los órganos sensoriales a base de su toma de sus decisiones. También te dice, en determinadas regiones de la corteza cerebral se procesan señales específicas de naturaleza sensitiva, motora y asociativa. Quiere decir, cuando estamos hablando de la corteza, estamos hablando de las áreas. Tenemos tres áreas en el cerebro: área sensitiva, área motora y área asociativa. ¿Esto dónde se encuentra? En el cerebro. Está en el cerebro. Y si está en el cerebro, tiene su función, pues jóvenes. El área sensitiva se va a encargar principalmente de recibir la información sensorial. O sea, toda información que viene del cuerpo, ya sea del brazo, del antebrazo, del pie, de la pierna, de los músculos, toda esa información llega por medio de los nervios, que ahorita vamos a ver, va a llegar a la médula. Y la médula va a enviar al cerebro. ¿Y dónde va a llegar al cerebro? Justamente llega, jóvenes, al área sensitiva. Por eso ahí dice, reconoce, interpreta los estímulos sensoriales. Llega. De todos los sentidos llega ya a esa área. Pero sin embargo, ya el cerebro va a procesar la información. Y al procesar la información, lo va a enviar. Ahora, ¿de dónde sale la información? Los movimientos voluntarios. O sea, tiene una estación de donde va a salir. Y eso donde va a salir se llama el área motora. De ahí envía los impulsos o los movimientos voluntarios hacia la médula. Y la médula se va a encargar de reseccionar y enviar ¿a dónde? Al sistema nervioso periférico, que viene a ser los nervios, los músculos,
Los tendones. Ahí están las respuestas, jóvenes. Ahora, tenemos otra área. La área asociativa. El área asociativa es donde integra toda la información de diferentes partes del cerebro y también la información que llega de los sentidos. O sea, de todas las áreas del cerebro va a unir la información, va a integrar la información. Y nos dicen que ahí en el área asociativa están los procesos mentales. Y ahí se da casi el 90% de las respuestas, porque ahí integra, se procesa la información. Por eso utiliza los procesos mentales, jóvenes. Entonces tenemos tres áreas. Una que recibe la información, la otra que procesa la información y la otra que envía las respuestas. Entonces tiene sus tres partes. Ahora, vamos a ver otro más. Tenemos los hemisferios. ¿Cuántos hemisferios, jóvenes? ¿Cuántos hemisferios tenemos? Dos hemisferios. Dos hemisferios. Acuérdate eso. Dos hemisferios. ¿Y cuáles son esos hemisferios? A ver, vamos a mostrar ahí. Ahí tenemos. El hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Tenemos dos hemisferios. ¿Los dos hemisferios se comunican? Sí, jóvenes, sí se comunican. ¿Y por medio de qué se comunican? Por el cuerpo calloso. Por el cuerpo calloso. Ahora, vamos a ver qué función cumplen, jóvenes, los dos hemisferios. El hemisferio, a ver, vamos a ver. Ahí está. Ambos hemisferios están conectados por el cuerpo calloso, lo que te estaba comunicando. Te está diciendo que el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Eso quiere decir que el hemisferio izquierdo controla el lado derecho del cuerpo y el hemisferio derecho controla el lado del izquierdo del cerebro o el del cuerpo. O sea, cruzado, ¿no? Hemisferio, el hemicuerpo derecho, el izquierdo, el hemicuerpo derecho y el derecho, el hemicuerpo izquierdo. O sea, es cruzado. Pero vamos a ver qué función cumple estos hemisferios. El hemisferio izquierdo le llaman el científico, le llaman el analítico, ¿no? El analítico, el científico le llaman, jóvenes, a esto. Ahora, ¿qué función cumple el otro? El derecho le llaman el soñador, el soñador. O sea, vamos a ver ahí qué función cumplen estos señores. Vamos con cualquiera a ver. El izquierdo controla el hemicuerpo derecho, quiere decir el lado derecho del cuerpo. ¿Dónde se cruzan los nervios? En el tronco cerebral. Tronco cerebral. No te olvides que el izquierdo trabaja con símbolos. El izquierdo trabaja con símbolos. Entonces, piensa, recuerda símbolos. ¿Quién? El izquierdo. Y el izquierdo está relacionado con las funciones intelectuales. ¿Cuáles son las funciones intelectuales? Razonamiento, saca juicios, saca conceptos. No sé, eso es lo que está relacionado. Intelectuales, ¿no? Intelectuales. ¿Qué más, jóvenes? Está el razonamiento lógico, claro. Está el razonamiento, análisis, síntesis. Está los centros del lenguaje. Entonces, quiere decir, él es hemisferio verbal. ¿Y qué sería el derecho? El no verbal, porque verbal es el izquierdo, porque ahí lo vamos a encontrar el área de Broca, la articulación del lenguaje, y también vamos a encontrar el área de Wernicke, que es comprensión del lenguaje hablado.
Ahora, hay otra área también que dice, ¿no? El área de digerine, que es comprensión del lenguaje escrito. ¿Eh? ¿Qué más tenemos, jóvenes, ahí? Funciones de análisis. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que nos sucede a diario, el que está analizando para dar respuesta es el izquierdo. Y también está el pensamiento matemático o el cálculo matemático, donde vamos a dar respuestas, ¿no? Buscamos soluciones, pero desde el punto de vista matemático. Entonces, jóvenes, cuando estamos hablando principalmente del hemisferio izquierdo, está el razonamiento, está el lenguaje escrito, porque lee, también está la habilidad numérica, que estamos en el pensamiento matemático, y así otros más jóvenes. Ahora, otro también dice que el izquierdo es, está la memoria semántica, pues, da conceptos. También el razonamiento y es objetivo, describe las cosas y analiza. Y tenemos lo que es el hemisferio derecho, controla el hemicuerpo izquierdo, está relacionado con las funciones visoespaciales, visual, y quiere decir que ahí nos permite eh, ubicarnos en qué lugar estamos, ¿no? Y también está en la base biológica de la percepción. También tenemos ahí, jóvenes, que es el arte, la creatividad, está con las emociones, está el lenguaje emocional. Entonces tenemos jóvenes ahí varios, ¿no? Está, por ejemplo, trabaja con imágenes, va a recordar y va a pensar sobre imágenes. Por eso está el reconocimiento de los rostros, está la música, pero es más objetivo. A eso es el hemisferio eh, derecho. Por eso es el artístico. El artístico. Tenemos los lóbulos. Lóbulos. Ahora, también jóvenes hablan de otro. Vamos a ver de los lóbulos. Nos dice generalmente tenemos cuatro lóbulos. Cuatro lóbulos. Lóbulo frontal. Vamos a ver cada uno. Lóbulo temporal, lóbulo occipital y lóbulo parietal. Ahora también nos dicen el quinto lóbulo, que es el lóbulo insular. Insular. Ahora, ¿a qué le llamamos el lóbulo insular? Pero dice que está entre el parietal y el temporal y el frontal. Prácticamente no se observa. Pero dice que está relacionado con la percepción de las emociones. Está relacionado con la regulación del sistema nervioso autónomo. También está regulado la percepción, el dolor, el gusto. También regula la conciencia, la empatía, procesamiento de la información emocional. Eso se da en donde, jóvenes, en el que hablan en el quinto lóbulo. Pero vamos a ver lo que nos hablan de los cuatro lóbulos. El frontal es el más grande, jóvenes, más desarrollado. Y también dice está la base cognitiva más avanzada ahí. Pero vamos a ver si es verdad o mentira. Ahí lo tenemos. Sistema nervioso relacionado con los movimientos voluntarios. Es decir, el hombre planifica, ejecuta, controla los movimientos voluntarios. Razonamiento, claro que nos permite razonar, analizar, sintetizar, dividir las cosas, estudiarlo cada uno. No sé, razonamiento. Nos sirve para planificar nuestras conductas.
para planificar qué es lo que debemos hacer. También está el control de las emociones, la ira, la alegría, el placer. También tenemos el análisis, es dividir las partes y estudiar cada una de las partes. También tenemos ya como el razonamiento, hablamos de haciendo la síntesis. Ya unimos lo que hemos dividido y nos permite para tomar decisiones es también planificarlo y pensarlo. También tienes el área de Broca, que es la articulación del lenguaje. Entonces ahí tenemos todo. Ahora, no te olvides que ahí no solamente está esos jóvenes, también están los movimientos voluntarios, está la coordinación de los movimientos. También tenemos en el óvulo, está la atención, la memoria, está el razonar, está la ética, está la moral, está el autoconocimiento. Ahora tenemos el otro, el área parietal. En la parte superior, en la parte parietal. Eso quiere decir que tiene estas funciones. La información sensorial. Eso quiere decir que va a llegar la información, la sensibilidad de lo que es el tacto y el oído. O sea, todavía ahí vemos que es importante para conservar en nuestros oídos. También está el dolor. Claro, si está la piel, como podemos captar el dolor. Ahora, también tenemos jóvenes ahí que la temperatura, porque estamos hablando del cuerpo. Y al hablar del cuerpo estamos hablando del sentido sensorial, ¿no? Y quiere decir que específicamente el tacto. Y el tacto, pues, no solamente son las manos, es toda nuestra piel. Por eso que nos dice que podemos ver también la temperatura. También está la orientación espacial, nos permite ubicar dónde estamos, dónde nos encontramos. Entonces tenemos ahí el parietal. Tenemos el occipital, que este está relacionado de controlar, regular solamente lo que viene la información de los ojos. Quiere decir, estamos hablando de la percepción y nos permite interpretar las imágenes visuales, darle el concepto. También tenemos el óvulo, vamos a ver, temporal. Lóbulo temporal. Si hablamos del temporal, ahí también tenemos funciones. Funciones del temporal. Procesamiento de la información del oído, auditivo. Participa en la retención información de la memoria. Quiere decir que en el temporal hay memoria. Quiere decir que también tenemos en el temporal, está vinculado con la comprensión del lenguaje, el área de Wernicke. Entonces tenemos ahí también lo que es el lóbulo temporal. También dice que tenemos ahí el olfato. También lo ponen el olfato en el frontal, pero más el olfato eh, también está en el sistema límbico, el olfato. Ahora entonces tenemos ahí los lóbulos. Ahora vamos a ver el sistema límbico. ¿Esto qué quiere decir? Que el cerebro se divide, hemos dicho, en la corteza cerebral, el sistema y la subcorteza cerebral. Cuando estamos hablando de la subcorteza, quiere decir que estamos hablando principalmente de sistema límbico. ¿Y qué es el sistema límbico? Le llaman el cerebrito de la afectividad o de las emociones. Entonces, acá están los procesos afectivos. Entonces, hablar del proceso afectivos, ahí vemos cómo se va formando varias estructuras que regulan las respuestas fisiológicas ante cualquier estímulo. Entonces, quiere decir, las respuestas fisiológicas van a salir del sistema límbico también del hipotálamo. Entonces, de ahí sale.
Es decir, que en él se encuentran los instintos humanos. Está formado por partes del tálamo y el hipotálamo, el hipocampo, amígdala cerebral, y el área septal y el mesencéfalo. Entonces ahí estamos hablando que está conectado, por eso le llamamos un sistema. Ahora, vemos jóvenes que acá tenemos la amígdala cerebral. La amígdala cerebral está relacionada con las emociones, principalmente con la agresividad, la ira. Y no solamente que hablamos, jóvenes, el control de las emociones, también están los sentimientos, parte. Entonces, la emisión de la respuesta es satisfacción. Podemos tener miedo, podemos tener ira, podemos estar alegres, pero eso se da en la amígdala cerebral, generalmente está con la ira, la agresividad. El hipocampo, jóvenes, tiene que ver con la memoria. La memoria, también el hipocampo está relacionado cuando la información envía de corto plazo a largo plazo. Esa es su función de conservar las experiencias de enviar de corto a largo plazo. Por eso cuando preguntan y dicen por qué los infantes no recuerdan sus primeros años de vida, porque el hipocampo no estaba apropiado, no estaba maduro para enviar de corto plazo a largo plazo, jóvenes. Tenemos otro, el área septal. El área septal está relacionado, jóvenes, principalmente con el placer sexual, el control del orgasmo. Entonces encuentran el placer ahí, jóvenes. Tenemos otro más, el tálamo. El tálamo, lo que se va a encargar es, le llaman el secretario del cerebro. Su función principal es recepcionar información de los sentidos, menos del olfato. Y recepcionando te permite llevar la información donde pertenece. ¿Por qué le llaman un secretario? Porque el secretario lo que hace es recibir la información, interpretar y llevar donde pertenece. Igual, ¿no? En cualquier institución hay un secretario. Recibe toda la información, pero él no decide, sino interpreta y ubica a qué área va a ir ese documento. Y luego resuelve, entonces codifica y lo lleva la información. Por eso le llamamos el secretario del cerebro. Ahora, el que tiene más funciones es el hipotálamo. El hipotálamo es una estructura cerebral que trabaja acompañadamente del sistema límbico. Y esto permite regular ¿qué cosa? El hambre, la sed, impulsos sexuales, el sueño, la temperatura, el dolor, las reacciones emocionales, las reacciones fisiológicas. Desde ahí controlan al sistema nervioso autónomo, controlan al simpático y al parasimpático, jóvenes. Entonces, mira qué funciones tienen las partes del sistema límbico y siempre trabajan unidos, trabajan relacionados ellos, jóvenes. Ahora vamos a ver qué nos toca. Claro, el daño no controla el hambre, ya saben que se vuelve la bulimia, ¿no? Y los obesos. También tiene que ver mucho ahí, jóvenes. Muy bien. Ahora sí, el sistema nervioso periférico es la parte menos desarrollada, ¿no? Hemos dicho dos partes, el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El periférico hemos dicho que se encarga de llevar la información al central. Si no hay el periférico, pues no va a llegar información al central y por lo tanto el cerebro no va a procesar información. ¿Eh? Entonces tenemos ahí. El sistema nervioso periférico se divide en dos partes. El somático. El somático trabaja de manera voluntaria. Todas las acciones que hace, controla las acciones voluntarias que hace el individuo, la persona. Por eso cuando estamos hablando del sistema nervioso somático, es la forma voluntaria de trabajar, que lo controlamos nosotros. Por ejemplo, pararse
Usted si quiere se para, si quiere no se para, levanta la mano derecha, levanta la mano izquierda, baja las dos manos, pero eso es porque lo controlamos nosotros. Por eso tiene un trabajo voluntario, tiene un trabajo consciente. Entonces nosotros podemos cortar, podemos escribir, podemos ya no escribir. Entonces son decisiones que nosotros hacemos. Pero también date cuenta que hay parte que no lo controlamos, no tomamos decisiones. Y ese es el autónomo. Por algo dice el autónomo trabaja de manera autónoma. O sea, no lo controlamos nosotros. ¿Y cuál es lo que no controlamos, pues joven? Lo que no controlamos son los órganos internos. No controlamos, por ejemplo, la función de nuestro cerebro. No controlamos la función del sistema digestivo. No controlamos las funciones de los órganos internos. A ver, dile a tus pulmones que no respiren. A ver, dile a tu corazoncito que no bombee la sangre. No lo podemos controlar. Entonces, eso, trabajan de manera autónoma. Pero el somático sí. Nosotros sí, a ciertas partes del cuerpo podemos controlar. Pues me quiero sentar, no me quiero sentar, quiero pararme, no quiero pararme. Ve, cortar, medir. No sé, uno coordina las actividades. Ahora tenemos entonces ahí los dos. El somático es el trabajo voluntario. Ya te he dicho lo que podemos controlar. Por ejemplo, el somático, está conectado con diferentes partes del cuerpo. Ahora, cuando estamos hablando de los nervios craneales, son los nervios que emergen del encéfalo, o sea, del cerebro, del tronco cerebral, dicen algunos, y salen los nervios a diferentes partes de la cara. Por eso llamamos los nervios craneales, diferentes partes de la cara. Por eso es que movemos la cara, movemos los ojos, movemos la lengua, los labios, la frente, las orejas. Entonces también nos damos cuenta de lo que sucede en nuestro interior mediante los síntomas de dolor, ¿no? De alguna necesidad. Los órganos se manifiestan. Por ejemplo, el tener sed se manifiesta por medio del resecamiento de los labios. Pero también tienes gastritis, que dentro de nuestro cuerpo se sienten esos dolores. Entonces, por eso hablamos de los pares craneales, nervios que emergencias del encéfalo. Epinales quiere decir que todo el cuerpo está conectado por nervios. ¿Y esos nervios salen de dónde? De la médula espinal. De ahí salen. Ahora, es el trabajo voluntario. Ahora, tenemos las neuronas sensitivas y las neuronas motoras. Quiere decir que estas neuronas o estas vías o se van a encargar de llevar la información del sentido hasta el sistema nervioso central. Uno lleva desde cualquier parte. A ver, me he lesionado un corte en la pierna. Entonces, en la piel tenemos receptores. Esos receptores se encargan de procesar la información, de convertirle en impulso nervioso. Entonces, desde la pierna va a llegar hasta la médula y la médula no lo resuelve, le envía al cerebro. Eso le llama vía aferente o neuronas sensitivas o aferentes. Son las que llevan la información desde los sentidos hasta el sistema nervioso central. Una vez que ya el cerebro procesa la información, tenemos las neuronas motoras o vía eferente, que van a unir lo que han estudiado, lo que han resumido, lo que lo han dividido al tema y todo, van a asociarlo, los mensajes con el sistema nervioso central y los músculos esqueléticos del cuerpo. O sea, cómo llegan las respuestas a diferentes partes del cuerpo. Por eso hemos dicho, el que lleva la información hacia arriba es la vía aferente o sensitiva. Y la que lleva de abajo hacia arriba, entonces estamos hablando, o la que trae la información, mejor dicho, desde el cerebro hacia las partes inferiores del cuerpo, los músculos,
le llamamos vía eferente o también le llamamos neurona motora. Entonces, ahí tienes las definiciones, jóvenes. Ahora tenemos otro, el sistema nervioso autónomo, que hemos dicho que trabaja de manera involuntaria. No lo podemos controlar las partes o esas partes del sistema nervioso. Los órganos internos, el sistema digestivo, los pulmones, la función del corazón. No lo podemos controlar porque está formado por dos sistemas, el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. Ahora, si hablamos de la médula, entonces ahí le encontramos también, se comunica el simpático con la médula y la médula con el cerebro. Entonces, si hablamos del simpático, es el que va a activar diferentes partes del cuerpo. Activa nuestros ojos, las pupilas principalmente. Activa inhibe la salivación. Claro, el perro lo hacía salivar al perro. O perdón, Iván Pavlov lo hacía salivar y se generaba la salivación. Pero ¿esto qué quiere decir? Que entonces el que activa, el que provoca la respuesta, nos prepara para la lucha, nos prepara para enfrentarnos o huir también, es el simpático. Es el simpático. Dilata la pupila, inhibe la salivación, relaja los bronquios, aumenta el ritmo cardíaco, inhibe la actividad digestiva, estimula la liberación de glucosa, estimula la secreción de perifrina, neuronefrina, relaja la vejiga, el orgasmo, eyaculación y contrae el. Entonces tenemos ahí varias funciones, jóvenes. ¿Qué hace el parasimpático? Controla, normaliza, desactiva la parte del simpático. ¿Y qué es lo que tenemos ahí, jóvenes? Contrae las pupilas, estimula la salivación, contrae los bronquios, estimula la actividad digestiva, estimula la vesícula, inhibición de las producciones de adrenalina, contrae la vejiga y relaja el recto, jóvenes. Entonces tenemos ahí las funciones principales del simpático y el parasimpático. Ahí tiene el simpático, dilata las pupilas, inhibe la salivación, acelera el pulso cardíaco y nos prepara para enfrentarnos, para pelear o también huir ante el peligro. Un incendio nos prepara alerta, un terremoto nos prepara. ¿Quién es el simpático? Parasimpático es lo contrario, controla o regula, normaliza, inhibe a las partes activadas del simpático. Contrae las pupilas, contrae los bronquios, contrae la vejiga, etcétera, etcétera. Entonces tenemos el sistema nervioso. Ahora sí, sus claves. Sus claves, jóvenes. Claves de psicología. A ver, vamos a comprobar si está bien o está mal. Ya, vamos a comprobar. ¿Dónde están las claves? Espera. Espérame. A ver, a ver. Tema 3, ¿no? Ya, tema 3. La primera pregunta inicia con Roxana. La respuesta es la A. La A. 2. Beso. Beso. 3. 3. En la pregunta 3, ahí tenemos errores en la orden de los ítems o de las respuestas. Le dice A, B, C, pero en tu compendio, ¿cómo está? A, C, B. Entonces, por lo tanto, marca la plasticidad del cerebro. Así sea B, C, pero marca la plasticidad del cerebro, jóvenes. Cuando veas que esta pregunta viene, ya marcas la plasticidad del cerebro. Del cerebro. Quiere decir, estamos hablando plasticidad del cerebro. Acá en usted debe decir ya, B, ¿no? B o C. Pero en el libro está C en ustedes. Ahora vamos a acá al otro. 4.
La respuesta es el simpático. Es B. ¿No? 4 personas. Beso. 5. La respuesta en el 5 es dedo. Dedo. La respuesta en la 6 es la A. La A. 7. La respuesta es temporal. Dedo. Y 8. La respuesta es Wernicke. Enano. 9. La respuesta es enano. Y 10. La respuesta es enano. Listo. Ahora sí, pasamos a filosofía.